Buenos días, jóvenes señoritas. En esta oportunidad se les va a dar a conocer el tema 3 de técnica tecnológica general, que es el dibujo técnico básico. En esta ocasión vamos a dar a conocer los instrumentos geométricos que vamos a utilizar para hacer las prácticas. En primer lugar tenemos la regla, que es un instrumento utilizado para medir distancias y trazar líneas rectas, en el cual podemos decir que existen muchos tipos de medición disponibles y también existen en diferentes formas y tamaños y materiales. En uno de los materiales podemos mencionar lo que es madera, ¿no? Existen reglas de madera, también existen las reglas metálicas y también existen las reglas de plástico, ¿no? Y que a su vez estas reglas en su mayoría están definidas por centímetros, que quiere decir que de 0 a 1 es 1 centímetro, de 0 a 2, 2 centímetros y así sucesivamente hasta llegar a 20 centímetros. También es importante recalcar de que en su mayoría existen reglas de 20, 30, 50 y 100 centímetros. Ahora les voy a dar a conocer los instrumentos geométricos de la escuadra y el cartabón. Una escuadra es una plantilla con forma de triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y una desigual. En este caso los lados iguales serían el lado B y el lado C, ¿no? Y el lado desigual sería el lado C. Al mismo tiempo forman dos ángulos de 45 grados y uno de 90. Los ángulos de 45 grados están dados por la intersección del lado A con el lado B y la intersección del lado B con el lado C. Y el ángulo de 90 grados que estaría dada por la intersección del lado A y del lado B. También luego vamos a dar a conocer lo que es el cartabón. El cartabón es una plantilla con forma de triángulo, rectángulo, escaleno. Cabe recalcar que el triángulo escaleno tiene las tres partes desiguales, ninguna es igual, ¿no? En este caso no son iguales tanto el lado A, el B ni el C no son iguales, que a su vez pero forman ángulos en sus intersecciones. El lado B con el lado C forman un ángulo de 30 grados. La intersección del lado C con A forma 60 grados y la intersección de A con B forma 90 grados. Para un trazado, primeramente, para trazar cualquier tipo de recta, ya sea horizontal o vertical, en este caso, la manera correcta de agarrar es el cartabón. El cartabón va como soporte y la escuadra va deslizándose tanto a la izquierda o a la derecha, ¿no? Dándole un apoyo al cartabón. La escuadra se apoya sobre el cartabón. En este ejemplo tenemos de que la base va a ser el cartabón, que no se va a mover, pero sí para formar rectas paralelas se va a acomodar a la escuadra y se va a ir rayando líneas rectas, ¿no? Como se puede observar tanto en la figura, la primera figura y la segunda figura. Para hacer líneas paralelas, horizontales, ¿no? Para hacer líneas verticales, en este caso, seguimos con el soporte del cartabón. Seguidamente damos la vuelta a la escuadra y vamos trazando líneas paralelas, ¿no? Agarramos el soporte y vamos deslizando tanto a la izquierda o a la derecha de la escuadra para que vayamos poniendo las líneas de la escuadra y que sean verticales, ¿no? Va tanto hacia abajo o hacia arriba la escuadra, en todo, para hacer líneas paralelas o para hacer las perpendiculares, ¿no? Pero el soporte no se mueve, por si acaso, chicos. Seguidamente tenemos al transportador.
un transportador es un instrumento que mide ángulos en grados, ¿no? Y que viene en dos presentaciones. La básica, la que casi mayormente general conocemos, son las de 180 grados, que es semicircular, y la circular, que es de 360 grados. Seguidamente tenemos al compás, que es un instrumento de dibujo que sirve para trazar arcos, ¿no? A través de que se va poniendo la punta en el eje. Seguidamente al otro costado se pone el lápiz y se va moviendo a su alrededor, ¿no? Formando trazos de arcos, circunferencias, ¿no? Escalas de ampliación y reducción. Las escalas existen entre las dimensiones reales y las del dibujo, que representa la realidad sobre un plano del mapa. ¿Qué quiere decir esto? En el cual tenemos tres ejemplos: escala natural, de ampliación y de reducción. La escala natural es a su misma escala que se quiere dibujar, es decir, que es el tamaño físico representado en el plano con la realidad. Es decir, que si esto mide 2 centímetros, todo mide el dibujo en nuestro cuaderno 2 centímetros. O sea, si vamos a dibujar un cuadrado de 2 centímetros, va a ser una escala real, ¿no? Después tenemos la escala de ampliación. Se utiliza cuando hay que hacer el plano de piezas muy pequeñas o de detalles de un plano. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un plano muy pequeño, entonces vamos a ampliar a un plano de ampliación, ¿no? Y que su valor se mide, y que su escala se mide el valor del denominador por el dividido entre el valor del numerador, ¿no? En este caso está representada por 2:1, ¿no? Escala de reducción, cuando el tamaño físico del plano es menor a la realidad. ¿Qué quiere decir? Que, ejemplo, si esta escala es natural, entonces vamos a reducir a un tamaño más pequeño para que, no sé, el dibujo, por ejemplo, nos ingrese en una hoja, ¿no es cierto? A eso más o menos se refiere. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el objeto real, ¿no? Que es el natural, que es escala 1:1. Vamos a hacer la ampliación de esta escala. Entonces tenemos que, o decimos que 2 es la unidad del dibujo, 2. Y 1 es la unidad del objeto real, 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es la cantidad del objeto real. En caso de que el objeto fue medido en centímetros, podemos decir que 2 centímetros en el dibujo, 2 centímetros en el dibujo, equivalen a 1 centímetro en la realidad, en el objeto real. De esta manera el dibujo se hace más grande y lo llamamos ampliación. Y lo mismo sucede con la escala de reducción. Tenemos el objeto real y vamos a reducirlo a una escala menor. Entonces decimos que 1 es la unidad del dibujo, 1, el primero, ¿no? Siempre. Y 2 es la unidad del objeto real, es decir, del objeto real, ¿no? En este caso el objeto se ha medido en centímetros. Podemos decir que 1 centímetro en el dibujo equivale a 2 centímetros en la realidad. Formatos de planos de construcción de piezas tecnológicas. En el formato de planos tenemos 3 vistas, ¿ya? La vista de planta, que a su vez es la vista de arriba, es cuando se ve por la parte superior de arriba, es decir, el verde. Viéndolo de arriba se vería solamente el verde, ¿no? Después tenemos el de perfil, que ve a su vez, se ve lateralmente, ¿no? El perfil se ve lateralmente. En este caso sería el azul, ¿no? Lateralmente veríamos 1, 2, 3, 4, 5 cuadros
verticales, horizontales veríamos 1, 2, 3 y más 4, ¿no? Que nos representa la figura, 4. Y el alzado que a su vez su vista es de frente, ¿no? En su caso el dibujo sería los cuadrados que representan, ¿no? Cuando vemos de frente, directamente vemos de esta manera, ¿no? Los cuadrados de arriba que llegarían a ser 3, acá, 3 y 6 de izquierda a derecha, ¿no? Seguidamente en la parte inferior tenemos 4 en esta parte, 4 en esta parte, en el medio y 4 en el otro lado. Ejemplo. Tenemos una figura 3D con 3 dimensiones, ¿no? En el cual vamos a ir definiendo. En primer lugar definimos la planta, que llegarían a ser 3 cuadros arriba, 2 y los 4 cuadros que es esta, ¿no? La parte de arriba que ya es la planta, ¿no? Que está representado de esta manera, ¿no? Los 3 cuadros de arriba, que llegarían a ser esta, los 4 cuadros de abajo, ¿no? Y las 2 laterales, ¿no? Después tenemos lo que es el perfil de lateral, que llegaría a formar de esta manera la figura, ¿no? Teníamos la lateral, que son las partes rojas, 3 rectas, 3 vertical, 3 horizontal, que es esta, ¿no? Vertical, horizontal y 2 horizontales que están al medio. Y por último, tendríamos lo que es el alzado de frente, ¿no? La vista de alzado, que llegaría a mirarse de frente, que en el dibujo sería de esta manera, ¿no? 3 horizontales, seguidamente de 2 horizontales, ¿no? Que les formaría esta figura. Después tenemos una vertical de 2 cuadros y una horizontal de 3 cuadros. Eso llegaría a ser las vistas de perfil, planta y alzado. Seguidamente tenemos las curvas abiertas, cerradas y formas cónicas. Como nos los indica, ¿no? Las líneas curva abiertas son cuando se traza líneas con el puntero, curvas, que a su vez no se cierran, parten en un eje, en un punto principal y que no lo cierra, ¿no? Siempre va a estar abierta. Cuando es curva cerrada, parte de un punto, se va trazando las diferentes curvas y se cierra en el mismo punto de inicio. Esas son las curvas cerradas. Ahora las líneas poligonales abiertas, igualmente se inicia en un punto, pero no cierra en el mismo punto que se ha iniciado la partida. Para una línea poligonal cerrada, iniciamos en un punto, vamos trazando diferentes formas y volvemos al punto inicial. Entonces en ahí es lo que es la línea poligonal cerrada. También tenemos las formas cónicas, que estas figuras cónicas está dado a través de un cono, ¿no? Que forman un cono. Y que tenemos a la circunferencia, a la elipse, a la parábola y a la hipérbola. Normas para la acotación, es muy importante. Tenemos 7 normas para la acotación. Las líneas de cotas, la primera norma, las líneas de cotas se dibujan preferentemente fuera de la figura y a una pequeña distancia. Cabe decir de que si nosotros vamos a dibujar una figura, ¿no? Nuestras líneas tienen que estar afuera de nuestro dibujo. No pueden estar dentro de nuestro dibujo, por favor, ¿no? Esa es la primera norma. La segunda norma nos dice que las líneas de cota se dibujan paralelas al contorno de la figura, ¿no? Las líneas de cota se dibujan paralelas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, de este que es 2, su línea de cota está aquí afuera.
2, ¿no? Que es paralela al dibujo, ¿no? Y que está al mismo tiempo cumpliendo la primera norma, que es afuera del dibujo. Y que también no puede pasar las líneas horizontales. La tercera, las líneas de cota no pueden coincidir con otras líneas de dibujo, aunque las líneas de simetría y de entorno, de contorno, se pueden emplear como líneas de referencia. En este caso, las líneas de cota, por ejemplo, en este caso, ¿no? Está aquí todas las líneas de cota, tanto vertical y horizontal. En este caso está mal porque lo ha metido una línea de cota dentro del dibujo, y las líneas tienen que estar afuera de nuestro dibujo. Cuarta, las líneas de cota de los radios de las circunferencias llevan exclusivamente la flecha en el arco que define, mientras que el centro se representa con una cruz. En este caso, el ejemplo del lado izquierdo está mal, porque acá nos dice que tiene que llevar exclusivamente la flecha del arco que define, ¿no? Primeramente, radio 1, ¿no? O radio 1 y el radio 3, ¿no? Que a su vez parte del centro de la circunferencia y que forma una cruz, ¿no? Y que parte primero al primer radio, una cota, y al segundo la siguiente. La quinta norma, las líneas de referencia tienen que ser perpendiculares a los elementos que acortan. En este caso está poniendo, de acuerdo al dibujo, diagonales, ¿no? Una diagonal y está trazando su paralela, ¿no? E igualmente acá. En este caso tienen que ser perpendiculares, ¿no? A lo que termina la línea y empieza la línea y termina, ahí tiene que ser las líneas de cota. No pueden ser, como en este caso, dando líneas de segmentación o líneas diagonales, ¿no? Y tiene que ser a la altura del dibujo, tal como se ve en la imagen. La sexta, las líneas de cota y las referencias no pueden cortarse con otras líneas de dibujo a menos que sea inevitable. En este caso, la figura del lado izquierdo está mal porque está cortando acá las figuras, ¿no? Está cortando acá la figura, tanto horizontal como verticalmente. En este caso, con la correcta líneas de cota que se tienen que poner es de esta manera, sacando hacia afuera todas las líneas de cota, ¿no? Todas las líneas de cotas del dibujo, ¿no? En este caso, por ejemplo, está midiendo de acá a acá, lo que es la del medio, ¿no? Está midiendo lo que es del medio. No está cortando dentro del dibujo como este. La séptima, los números, letras o símbolos que se escriban en las líneas de cota deben situarse preferentemente encima, en el centro y ligeramente separado de las líneas de cota, ¿no? Tal como se ve en la imagen, ¿no? Es incorrecta, está dentro, ¿no? Al borde, ¿no? Sobre la línea, tiene que estar afuera, ¿no? Y al medio. La correcta manera de escribir las líneas de cota. Aquí les voy a citar dos ejemplos sencillos de las figuras planas, ¿no? Lo que dijimos, la cota, línea de cota, ¿no? Y la línea auxiliar que va a demarcar, ¿no? El plano. En estas dos cotas no hace falta poner las cotas en este caso. ¿Por qué? Porque aquí ya lo estamos midiendo, ¿no? Sería por demás poner las cotas acá. En este caso ya estamos poniendo ya la sumatoria de dos cotas que deben ser 2 y 3 y de la vertical que deben ser 3 y 3 estamos poniendo. Y aquí no es necesario poner por afuera. Y aquí ya están puestas las cotas. Diseño de cuerpos y figuras geométricas, proyecciones y perspectivas. La perspectiva es la obtención de las formas 2D y 3D tridimensional. Gracias a este efecto se puede apreciar los objetos o dibujos de forma realista. La perspectiva lineal
La más conocida es un punto de fuga. Las perspectivas lineales constan de puntos de fuga y todos los demás se basan en líneas que conducen a puntos de fuga. Perspectiva frontal o paralela. Esta perspectiva cuenta con un único punto de fuga en el que todo converge. Es la forma perspectiva más sencilla que suele utilizar para dibujar habitaciones y pasillos. En este caso es punto de vista y lo que es nuestro punto de fuga, ¿no? Entonces se ve claramente lo que cuando nos paramos al frente del televisor, por ejemplo, ¿no? O de una casa, vemos de manera directa, ¿no? Y recta al punto fuga. Tenemos también la perspectiva oblicua, tiene dos puntos de fuga, se utiliza mucho para dibujar exteriores, edificios, en este caso como vemos, ¿no? Punto de fuga 1, punto de fuga 2 y la perspectiva, ¿no? Del punto de vista, perdón, ¿no? Que nos sirve para dibujar exteriores con edificios. Seguidamente tenemos la perspectiva de área, perspectiva aérea. Esta perspectiva se compone de 3 puntos de fuga. Punto de fuga 1, punto de fuga 2, punto de fuga 3. Al agrandecer el punto de fuga 3 de encima o debajo del punto de fuga de la perspectiva de 2 puntos puede hacer que la cámara mire hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Como se ve en la imagen. Aquí tenemos los elementos básicos de la perspectiva. Son la línea tierra, la línea horizonte y los puntos de fuga. Aquí tenemos los elementos sujeto, observador o punto de vista, ¿no? Punto de vista que va a ir, punto de fuga también, ¿no? La línea de tierra o la línea de plano, ¿no? Aquí está, plano de tierra, línea de tierra. Que en este caso debería ser la línea de tierra, ¿no? Plano de tierra y línea de tierra, ¿no? Después tenemos el plano del cuadro, que debería ser este, ¿no? Y tenemos la línea horizonte, ¿no? Que debería ser arriba del plano de cuadro. Bueno, jóvenes, con esto estuviéramos concluyendo el tema 3, en el cual ustedes van a hacer las prácticas que se tiene dentro de sus cuadernos pedagógicos que se les ha dado. Y la entrega va a ser la próxima clase de las prácticas, ¿no? En nuestro horario, en el horario que nos corresponde, por favor. Gracias y hasta luego.